Esta noche quiero hablar de un tema que es complementario a lo que hablamos el miércoles pasado y su título es ¿qué sucede en el segundo exacto después de morir? El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Realmente hablar de la muerte, y creo que no podemos mentir, hay una época en nuestra vida, si no es que posiblemente lo está experimentando usted, es un tema que a muy poca gente le gusta hablar. De hecho, hablar de la muerte para algunos es un tema casi prohibido, ¿no? Es decir, les da temor probablemente la muerte, hasta de manera fetichista, muchos no quieren enfrentar la palabra. Cuando una persona está enferma y dice, bueno, quizás Dios pronto me va a llevar, uy, no digas eso, niña, le dicen, ¿verdad? O algo así, y es como que si en verdad hablar de la muerte fuera pecaminoso, fuera una mala palabra. Y es que eso es algo inherente en nosotros. No sé por qué pudiera ser por el desconocimiento a lo que es en sí la muerte, es decir, la experiencia de la muerte. Tal vez algunos es por desconocimiento a lo que va a pasar después de morir. En fin, hay muchas razones que pudieran existir por las cuales a las personas no les gusta hablar de la muerte, y eso es algo que lamentablemente es normal. Y digo lamentablemente porque no debería de ser así. ¿Quiénes de ustedes conocen o por lo menos han visto a Woody Allen, que es un director de cine? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues Woody Allen, él, hablando de la muerte en una ocasión dijo, no es que tenga miedo a morir, simplemente no quiero estar allí cuando ocurra. Y él siguió diciendo, no quiero lograr la inmortalidad con mi trabajo, quiero lograr la inmortalidad al no morir. No quiero vivir en los corazones de mis compatriotas, preferiría vivir siempre en mi departamento. Y es que realmente la muerte es tan extraña para nosotros que realmente nos cuesta muchas veces hablar de ella. Y eso lo veo aún en la misma iglesia. Es más, hay una página en internet, no recuerdo ahorita el nombre, pero la he visto, no es que me lo contaron, sino que la vi, en donde ponen una lista de 100 maneras de decir muerte sin decir la palabra muerte. Es decir, sinónimos, para que usted en las conversaciones no diga esa palabra, sino que diga otras, menos fuerte, dicen. Realmente, hablar de la muerte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos, desde que nacemos, comenzamos ¿a qué? A morir. Y es algo que todos nosotros vamos a enfrentar. Por lo tanto, la muerte no debería ser un tema ajeno a nosotros, pero sobre todo a los cristianos, sino que deberíamos con toda tranquilidad saber responder las preguntas necesarias que el ser humano se hace. Por esa razón, y en complemento a lo que hablamos el miércoles pasado, esta noche yo quiero responder 3 preguntas. La primera de ellas es ¿qué es la muerte? La segunda es ¿dónde van las personas en el segundo exacto después de morir? Y la tercera pregunta que quiero responder es ¿cómo evitar la segunda muerte? Así que quiero comenzar hablando ¿qué es la muerte? De manera interesante, y a diferencia de lo que algunos puedan pensar, la Biblia habla de 3 clases de muerte. No habla de 2, de 3. Normalmente los cristianos pensamos en 2, pero no, la Biblia habla de 3 clases de muerte que el ser humano puede enfrentar. La primera de ellas, obviamente, es la muerte física. La muerte física, ¿qué es? ¿En qué consiste? La palabra muerte significa en hebreo separación. ¿Qué significa? Separación. Es decir, cuando una persona muere, por eso se llama morir, porque es la separación que tiene esta persona de su parte inmaterial de la parte material de él. A esa separación entre la parte inmaterial del ser humano, que le podemos llamar espíritu, alma, ya si usted quiere entrar en detalles de dicotomía o tricotomía, podemos discutir eso, no hay ningún problema, pero llamémosle nosotros, sin entrar en discusión de ese tema, la parte inmaterial del ser humano, cuando se separa de la parte material que es el cuerpo físico, a eso se le llama muerte. Y esto es importante esclarecerlo y afirmarlo, porque la muerte no significa que usted va a dejar de existir, como los existencialistas lo popularizan.
Como por ejemplo este científico actual que todavía está vivo, que está en silla de ruedas, Hopkins. Por ejemplo, él que se llama a sí mismo ateo, aunque la Biblia le llama que es un insensato, pero él mismo dice que después de la muerte no pasa nada. Simplemente deja de existir. Eso se llama existencialismo. La Biblia no habla de eso. La Biblia lo que sí habla es que cuando un ser humano muere físicamente, lo que sucede es una separación de su parte material e inmaterial, pero él sigue existiendo. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Hay, mire, cantidad impresionante de versículos que afirman eso. Por ejemplo, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 lo siguiente. Tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras, regresará a Dios. ¿Entendemos? Muy claramente hace la separación entre la parte inmaterial y la parte material. Y dice Eclesiastés, tu parte material, por cuanto provino del polvo, al polvo va a regresar. Pero tu parte inmaterial, ¿de dónde vino? De Dios. Por lo tanto, ¿a quién va a regresar? A Dios. Por eso es que cuando habla precisamente Génesis 35 acerca de la muerte, dice el versículo 18 lo siguiente. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Qué pasó con ella? Murió. Y dice la Escritura que aconteció que al salírsele el alma. Nosotros en la Biblia encontramos que hay muchos sinónimos acerca de la palabra morir. Algunas veces se traduce como salir el alma, como usted lo está viendo. En otra ocasión se le habla un dormir, pero no habla de un dormitar, ya vamos a hablar de ese tema, pero se habla de un dormir. Luego también en otra ocasión se habla acerca del regresar o el encuentro con los parientes de la antigüedad, etcétera, etcétera. Hay muchos sinónimos con respecto a la muerte, pero lo interesante de es que aquí está hablando una vez más de lo que sucede en la muerte. Está describiendo lo que es morir. Y es que a la persona se le sale el ¿qué? El alma. Es más, hay un estudio, cuando hace muchos años estudié teología bíblica en Corea, estoy hablándole hace ya aproximadamente unos 10, 12 años atrás, ¿sí? 12 años atrás aproximadamente. No, un poquito menos, perdón, 10 años atrás. Me estaba comentando dentro del grupo de cristianos de esta iglesia, cuando estábamos estudiando, una persona que era una enfermera al grupo de pastores que estamos de Latinoamérica nos comentaba que ahí en un hospital, ahí mismo en Seúl, Corea, hicieron un estudio acerca de la muerte. Y dentro del estudio lo que querían ver era que al momento de morir una persona se tenía la teoría de que perdía ciertos gramos de peso. Entonces ellos querían saber si realmente eso existía y a qué se debía. Y ellos hicieron firmar, obviamente le pidieron permiso a las personas que estaban muriendo, que si podían estudiarlos durante su muerte, y ellos dijeron que sí. Y es interesante que el estudio demostró de que cuando una persona muere, automáticamente pierde peso. Esto es interesante porque ellos evalúan el volumen del aire y no era su exhalación de aire lo que hacía perder peso, sino que ellos no se explicaban qué era, pero cada persona cuando muere, algo sucede, dice, algo sale de ellos, decían, porque pierde peso automáticamente. Obviamente, eso no es concluyente, ni voy a caer en liberalismo en decir que la ciencia va a explicar la Biblia, no estoy hablando de eso. Pero sí es interesante entender de que aún en el día de ahora, nosotros podemos ver como seres humanos que algo sucede, pues la Biblia lo que dice es que hay una separación entre la parte inmaterial y la parte ¿qué? Material. Luego en Santiago 2:26 también dice así la palabra de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el cuerpo? Muerto. A eso se habla la muerte. La muerte simplemente es una separación. Por eso es que mire, porque esta es una verdad absoluta. Es por eso entonces que ya Jesús muriendo en la cruz, Él exclamó en gran voz, según Lucas 23:46, lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué fue lo que le dijo al Padre? En tus manos, ¿qué? Encomiendo el ¿qué? El espíritu. ¿Por qué? Una vez más, porque eso es la muerte, la separación.
entre la parte inmaterial y la parte material. Por eso también dice Hechos 7:59 lo siguiente. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que la muerte física, es importante entonces entender que no es un dejar de existir, ni tampoco morir significa que la persona viene y entra en un letargo espiritual o un dormitar espiritual, como algunos le llaman. Eso la Biblia no lo habla nunca. El dormitar espiritual es una teoría que surgió porque en la Biblia aparece, uno de los sinónimos que aparece es que durmió, dice, cuando alguien muere. Pero no está hablando de eso, no está hablando que la persona entra en un letargo espiritual y que cuando Jesús venga por segunda vez lo va a despertar, va niño, ya despiértese. No, sino que es una frase obviamente para hablar acerca de la esperanza, de la espera que hay de la resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Que es lo que habla así, que eso sí lo habla la Escritura, que va a haber una resurrección de cuerpos. Ahora bien, entonces, es importante entender que la muerte física no es un dejar de existir, ni tampoco es un letargo o sueño espiritual, sino que cuando alguien muere simplemente hay una separación y por lo tanto el cuerpo es el que cae y la persona, ya lo que podemos llamarle su verdadero yo, su parte material, realmente eso sigue existiendo. En el momento de morir sigue existiendo. La segunda clase de muerte que encontramos en la Biblia es la muerte espiritual. Obviamente, la muerte espiritual se le llama en la Biblia aquella separación absoluta que hubo a causa del pecado de Adán entre la humanidad y Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en completa comunión con Él. Pero cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, precisamente lo que se rompió fue la comunión con Dios. Pero no solamente eso, sino que el ser humano murió espiritualmente. Esa muerte espiritual se le llama a esa separación, una vez más es una separación, a esa separación entre el hombre y Dios. Decir que el hombre está muerto espiritualmente es que el hombre es incapaz de conocer a Dios, es incapaz de hablar con Dios, es incapaz de reconocer a Dios por sus propios medios. Decir que una persona está muerta espiritualmente es que está completamente separado de Dios. Y precisamente esto es así a causa del pecado que Adán cometió y que por lo tanto toda la humanidad representada en las entrañas de él también se corrompió. Así que esta separación de Dios, por tanto, es una corrupción de nuestra naturaleza. Por lo tanto, hoy que nosotros nacemos, todo bebé, por muy hermoso que usted lo vea, nació obviamente con una naturaleza pecaminosa, es decir, muerto espiritualmente, apartado de Dios, apartado de su santidad. Ahora bien, ¿y esto por qué fue así, pastor? ¿Por qué la muerte, por qué el pecado trajo esto? Romanos 5:12 nos da la respuesta. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, si el ser humano muere, es decir, si nosotros morimos físicamente, es porque hubo pecado. Y precisamente el pecado entró precisamente por un hombre. Y con el pecado la muerte. Y esta muerte pasó. Una muerte física, pero también una muerte espiritual. Y esto fue así porque, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Es qué? La muerte. Ahora bien, una vez más, ¿pero por qué fue así? ¿Por qué con el pecado entró la muerte espiritual? Porque Dios lo advirtió en el Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios dio el mandamiento santo a Adán y a Eva, y en el mandamiento santo les dijo las consecuencias. Él mismo puso la ley. ¿Y qué fue lo que él dijo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Aquí está hablando obviamente no solo de una muerte física, sino una muerte espiritual. Bueno, de hecho se sabe que murieron espiritualmente desde el momento en que su mente todo se trastornó en ellos. Automáticamente tuvieron miedo de Dios, habiendo tenido comunión con Él, etc. Hay mucha evidencia de la muerte espiritual de Adán y Eva. Pero lo interesante es que ellos se salvaron a través del protoevangelio cuando ellos lo creyeron.
Si usted no conoce el protoevangelio, pues le recomiendo que pueda usted escuchar una predicación que hablé acerca del Génesis durante el evento en el principio que dimos este año en el mes de junio. Específicamente, si usted busca la prédica, y va usted a escuchar lo que es el protoevangelio. Y por eso sabemos de que Adán y Eva se salvaron a través de la fe en ese primer evangelio que Dios mismo fue el que se los predicó. Ok. Ahora, hay una tercera clase de muerte que aparece en la Biblia. Ya vimos dos, la muerte física y la muerte espiritual. Pero hay una tercera clase de muerte, a lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Es una tercera clase de muerte. ¿A qué se refiere la Biblia con la segunda muerte? Se refiere específicamente a la muerte eterna. Esta muerte solo lo van a enfrentar los impíos, es decir, aquellos que decididamente ellos mueran en la decisión de rechazar, creer que Jesús es Dios, es el Cristo y Salvador de todos los pecados. Precisamente todos aquellos que mueran en el rechazo decidido y voluntario de que Jesús es Dios y Dios Salvador y quien perdona los pecados, ellos van a enfrentar, después de ellos ser resucitados en la segunda venida de Cristo, van a enfrentar precisamente como juicio eterno el lago de fuego, que es la muerte eterna. Esto nosotros lo sabemos con tanto detalle porque la Biblia da dichos detalles. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, Jesús dijo algo interesante. Él dijo: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando Cristo venga por segunda vez, Jesús dijo: todos los que están en los... ¿Dónde? Es decir, todos los que ya murieron, y eso incluye también aquellos que fueron incinerados. Esa es una pregunta que me hacen cada cierto tiempo. Mire, pastor, y cuando ahora en lugar de enterrarlos, algunos los creman, ¿verdad? Lo que es la cremación de cuerpo. ¿Eso es pecado? No, no es ningún pecado. Si el cuerpo es algo material, cuando Dios nos dé un nuevo cuerpo es distinto, no va a ser este mismo cuerpo que tenemos. Entonces, dice la Escritura, cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos oirán su voz, los que ya murieron. Pero ¿qué dice la Escritura? Y los que hicieron lo bueno, es decir, los que crean en Cristo como Dios Salvador, ¿qué pasa? ¿Saldrán a qué? A resurrección, obviamente porque van a ser resucitados sus cuerpos, pero ¿qué? ¿A dónde van? A la vida eterna. Pero ¿qué pasa con aquellos que hacen lo malo? Es decir, que rechazan el testimonio de que Jesús es Dios. Dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. Es condenación eterna. Es decir, a eso se le llama la segunda muerte. ¿Dónde es esta segunda condenación? ¿Dónde es esta condenación eterna? Bueno, ¿o cuándo será? ¿En qué momento va a ser? Apocalipsis 20, del 11 al 15 nos da la respuesta. Dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué otro libro fue abierto? El libro de la vida, donde solo están inscritos los que van a vivir por la eternidad juntamente con Dios. Pero ¿qué sucedió entonces en ese momento? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién es el que es lanzado al lago de fuego? El que no está inscrito ¿en qué? En el libro de la vida. Es decir, aquel que no es creyente y que murió en esa condición va a ser resucitado, pero para la muerte segunda, que es el lago de fuego. Ahora,
Esto queda afirmado ahí mismo en Apocalipsis 20, eso es lo que el versículo 6 dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Claramente la Biblia está diciendo que los creyentes, los cristianos, aquellos que han recibido el testimonio por gracia del Señor, que Jesús es Dios y a través de la fe en Él creyeron, ellos no van a enfrentar la segunda muerte, no la vamos a enfrentar, sino que con Cristo reinaremos. Amén. Ahora, pero si los que mueren rechazando a Jesús como Dios Salvador irán al lago de fuego, que es lo que nosotros entendemos acá, ¿dónde irán los cristianos? Fíjese bien, la pregunta es esta. La Escritura es bien clara y nos dice, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cuándo? Ok, ubiquémonos. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿dónde van a ir aquellos que Dios mismo va a resucitar, pero que murieron rechazando a Cristo? ¿Dónde van a ir eternamente? ¿Qué es qué? La segunda muerte. Ok, si ese es el fin de ellos, ¿cuál es el fin de los cristianos? Porque aquí dice que no la van a enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿dónde Dios los va a enviar? Dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 lo siguiente. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿A dónde vamos a ser enviados? A donde esté Cristo Jesús. Y es interesante porque en Apocalipsis, cuando habla de estas moradas, es hermoso. Obviamente Apocalipsis es difícil interpretarlo porque hay mucho simbolismo. Siempre la pregunta es, ¿qué es simbólico y qué es literal? Y precisamente hay tantas figuras dentro de Apocalipsis y hay diversidad de interpretaciones, por sobre todo 4 principales, que realmente sin hacer aseveración a ninguna de ellas, si nosotros nos vamos solamente por aquello que Apocalipsis menciona, es hermoso. Indistintamente si es un simbolismo o no, pero lo que sí podemos ver es la hermosura de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Es tan hermoso y tan impresionante que incluso si nosotros tomamos las medidas que menciona Apocalipsis con respecto a estas moradas que Jesús anunció, si nosotros tomamos las medidas de la nueva ciudad que menciona Apocalipsis, ¿sabe cómo sale el tamaño de esa ciudad? Para que tenga una idea, la ciudad que menciona Apocalipsis es un edificio de 396,000 pisos. ¿Y qué tamaño, pastor? ¿Y cuántos metros tendrá cada piso? Para que tenga una idea, es el tamaño de Estados Unidos. El tamaño de Estados Unidos, 396,000 pisos hacia arriba, ese es el tamaño que Dios ha dado para sus hijos. Si nosotros lo vemos de esa manera literal, Apocalipsis en ese punto. Yo lo que estoy hablando, sin meterme en ese detalle, es lo hermoso que pudiera ser eso. Es impresionante. Ahora, ¿qué se va a hacer ahí? Apocalipsis, por ejemplo, de alguna manera nos hace ver de que vamos a estar adorando a Dios. Vamos a estar sirviendo a Dios en ese lugar, en esa nueva ciudad. Vamos a estar sirviendo a Dios, adorándolo. Vamos a reconocer a nuestros familiares. Vamos a platicar con ellos. No habrá templo, dice la Escritura, ni va a haber sol, porque Cristo va a iluminar toda la ciudad. Él va a ser nuestra lumbrera. No va a haber abominaciones, no va a haber pecado, no va a haber hambre alguna, no va a haber dolor, no va a haber calor. Vamos a comer. Bueno, Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que Él no iba a volver a probar el mosto hasta que Él viniera por segunda vez. Habla de las cenas del Cordero. Se va a comer por puro placer, nadie va a engordar. Incluso la Biblia da a entender, sin entrar en detalle de esto, la Biblia da a entender que algunas de las actividades que usted hace ahora las va a seguir haciendo en el cielo. Los artistas van a seguir produciendo arte.
ya sea en música, ya sea en pintura. Es decir, muchas de estas habilidades van a permanecer en nosotros. Porque al final recuerde de que Dios siempre quiso un pueblo, una nación para Él. Y esto es importante entender. Es tan hermoso esto que es lo que es difícil imaginárselo. Es tan hermoso que no lo podemos nosotros, no tenemos la capacidad mental para entenderlo. Entonces, ahora bien, pero esto nos lleva a una pregunta importante, ¿qué es lo que hace que usted haya venido esta noche a este lugar? ¿Esto es lo que va a pasar cuando Cristo venga? Ok, pero entonces surge una pregunta teológica. Si esto va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez, y es en la resurrección, que se separa los cabritos de las ovejas, los cabros van al lago de fuego a segunda muerte, y las ovejas van a este lugar que Dios va a preparar para nosotros, ¿qué sucede mientras Él venga? Es la pregunta teológica. Es decir, supongamos que Jesús no va a venir en los próximos 100 años. Las personas que mueran este año, hasta que Cristo venga, ¿qué? ¿Qué ondas con ellos, como decimos en Salvador? ¿Qué pasa con cada persona que muere? ¿Dónde va? ¿Qué sucede en el segundo exacto después de su muerte? Porque todo lo que le acabo de mencionar es cuando Él venga por segunda vez. Después de ahí parte todo eso. Pero ¿y antes? ¿Qué sucedió con todos aquellos que han muerto? Hitler, ¿dónde está? Adán y Eva, ¿dónde están? Abraham, Noé, David. No el Salgado, ¿verdad? No. David, el de la Biblia, ¿dónde está? Es interesante, ¿no? Porque es una pregunta teológica, es decir, esto es lo que dice Apocalipsis, etcétera, sobre después de la segunda venida. ¿Cuántos me están comprendiendo con la pregunta que acabo de hacer? Que es, mientras Jesús venga por segunda vez, ¿qué pasa cuando una persona muere? Por ejemplo, en este último mes, se ha tenido que ir de parte de la iglesia a 3, 4 sepelios, tengo entendido, precisamente por muerte de hermanos de la iglesia. ¿Dónde están ellos? No están en esta ciudad porque obviamente eso es después. Entonces, ¿dónde están? Lo primero que nosotros podemos responder a esta segunda pregunta que hacemos en esta noche, que es ¿dónde van las personas en el segundo exacto después de morir? Lo primero que nosotros podemos saber es que no al lugar donde no van. Es decir, podemos saber a dónde no van. En primer lugar, sabemos que nadie va al purgatorio porque el purgatorio no existe. Hay una idea muy popular que es una doctrina católica, que es la del purgatorio, que es basada precisamente en un libro apócrifo llamado Segundo Libro de Macabeos. En este libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 45, dice así este libro de donde toma el catolicismo la doctrina del purgatorio. Dice: Judas Macabeo, dirigente de las fuerzas judías, recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén. ¿Para qué? Para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. ¿Entiende usted? Esto es lo que en la Iglesia Católica todavía se le llama indulgencias. Si usted, por ejemplo, practica el catolicismo y muere una persona, usted todavía paga la misa. ¿Por qué? ¿Por qué se paga? Tal vez en el recibo no dice, se lo voy a explicar. Recuerde de dónde yo vengo. Se lo voy a explicar. Cuando usted paga por una misa de un muerto, usted lo que está comprando es el perdón de pecados de él. Usted, lo que hace el sacerdote es ofrecer sacrificios para que Dios, después de muerto, le dé una segunda oportunidad a esa persona y lo saque del purgatorio y se lo lleve al cielo. Por eso es que cuando se hace la canonización
de este señor Romero aquí en El Salvador, que ya murió, cuando muestran sus reliquias, que era la camisa, los anteojos y no sé qué otra cosa, creo que el cabello y no sé qué otra cosa más, precisamente viene de parte del nuncio apostólico de acá de El Salvador y lee, yo no sé si usted, bueno, me imagino que muchos no lo vieron, yo por estos detalles dije, vamos a ver con qué cosas salen, empecé a escuchar y dice, y él dijo, todos aquellos que en donde las reliquias visiten cada parroquia del Salvador, todos aquellos que se inclinaren ante ella y rogaren a Monseñor Romero que interceda por ellos para perdón de pecados, se les concede la indulgencia del perdón de sus pecados de toda su vida, más el de sus familiares muertos. Es lo mismo. ¿De dónde surge esa idea? De esto. De Segunda de Macabeos, que es un libro apócrifo, que no está dentro del canon bíblico, no es autoridad. Ahora, no voy a explicar más esto porque obviamente esta es una doctrina que claramente, como hemos visto en la Escritura, la misma Escritura la desecha. Porque la Biblia dice que hay una separación y esta parte inmaterial es enviada a un lugar específico, que vamos a ver cuál es. Así que, ¿qué sucede con una persona después de morir? Sabemos que no va al purgatorio porque no existe tal cosa. Número 2, sabemos que no entra en una especie de un sueño dormitar temporal, que es lo que yo les decía, que es otra doctrina que es falsa. No hay un dormitar espiritual en espera de la resurrección. No es que las personas duermen a un nivel de inconsciencia y simplemente mueren, duermen y plin, y casi en el mismo segundo, como no hay conciencia, despiertan y ya está la segunda venida. No es eso tampoco lo que enseña la Escritura. Entonces, si no es eso lo que enseña la Escritura, ¿qué es lo que sí enseña? Bueno, lo que sí enseña es que los impíos, es decir, mientras Cristo venga por segunda vez, todos los que han muerto desde el principio de los tiempos, ahí entra Hitler, Mussolini, Mao Zedong, todos estos, precisamente todos ellos, los impíos, ¿dónde fueron o dónde están después de su muerte mientras Cristo viene por segunda vez? Al infierno. Por eso el miércoles pasado, ¿de qué hablamos? Del infierno. El infierno precisamente existe. El infierno no es el lago de fuego. El infierno es infierno. Es un lugar de castigo, de sufrimiento. Ahí están los que han muerto hasta el día de ahora, hasta que Cristo venga por segunda vez. Apocalipsis 20, versículo 14 dice algo interesante. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjese bien, aquí dice que la muerte y ¿qué más? El Hades. Ok, esta palabra es importante, miren. El Hades aquí es usada como un sinónimo de infierno. Así como la palabra que vimos nosotros la semana pasada era la palabra Gehenna, que es la que se describe como infierno en el Nuevo Testamento. Aquí la palabra Hades también es un sinónimo de infierno. Esta palabra Hades es importante entender de que todo su uso en el Nuevo Testamento siempre se ha referido a infierno. Se lo digo porque la palabra Hades es una palabra en griego de la palabra Seol en hebreo. Que el Seol en hebreo es una palabra en común que se ocupa donde van los muertos, el lugar de los muertos. Ahí es indistinto si es impío o no es impío, ahí el Seol. Por eso es que usted va a encontrar que en los salmos los salmistas dicen, no dejes a tu siervo en el Seol, dicen. No es que eran impíos, simplemente el Seol era el lugar de los muertos. Entonces, esa palabra ya en la Septuaginta, es decir, en la Biblia, ya en griego de la Biblia hebrea, precisamente se traduce la palabra Seol automáticamente como Hades. Lo interesante es que ya en el Nuevo Testamento, la palabra Hades, el 100% de su uso es específicamente para un lugar de juicio, es decir, para los impíos. Entonces, es un sinónimo de infierno. ¿Es un sinónimo de qué? El 100% de las veces que se usa en el Nuevo Testamento. Y esta es una muestra. Entonces, si nosotros entendemos que el infierno existe y que el infierno aquí se le llama Hades, vamos a entender bien el versículo. Fíjense qué es lo que dice el versículo.
Cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Escritura, y la muerte y el infierno serán lanzados juntos ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Y esta es qué? La muerte segunda. Es decir, hasta que Cristo venga y vengan los juicios, precisamente ahí se lanza el infierno completo, al lago de fuego. Pero mientras tanto, mientras Jesús venga, ¿a dónde es enviada todas las personas que mueren y que rechazan a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Dios Salvador? Al infierno, al Hades o a la Gehenna, como usted le quiera llamar. Ahí están. ¿Me estoy dando a entender, familia? ¿Sí? Entonces, por eso es que ya en Lucas 12:5 también Jesús dijo: Yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar ¿a dónde? Jesús mismo está diciéndoles que una persona después de morir, si esa persona muere rechazando a Jesús, va directamente en el segundo instante de su muerte. ¿A dónde es enviado? Al infierno. El mismo Jesús lo está diciendo. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora bien, pero ¿y los creyentes? ¿Dónde van? Pues lo que dice la Escritura es que los creyentes, los redimidos, van directamente a algo llamado cielo. Directamente al cielo. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia da evidencia muchísima. Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Es interesante que todo el capítulo 17 de Juan, Jesús lo que está haciendo es orándole al Padre. ¿Y qué es lo que oró Jesús al Padre? Oró por nosotros, por su iglesia. Dentro de las muchas cosas que usted debería de leer de Juan 17 en su casa, entre las muchas cosas que Jesús mismo le pide al Padre por usted y por mí, le pidió esto. ¿Y qué fue lo que Jesús le pidió al Padre? ¿Qué le pidió, hermanos? Que donde Él esté, nosotros después de nuestra muerte, también que estemos ahí. Sabemos de que Jesús es Dios. Amén. Por lo tanto, esta oración, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Claro que sí. Y Jesús fue el quien lo pidió. Él le dijo al Padre: Padre, yo te ruego, te pido que después de que ellos mueran, donde todos los que crean a través de ellos, cuando mueran, es decir, todos los cristianos cuando mueran, estén conmigo donde yo esté. La pregunta ¿es esto posible? Es tan posible y tan cierto y tan verdadero absolutamente, que por eso con certeza y con convicción, Jesús en Lucas 23:43, ¿qué le dijo a uno de los ladrones que estaba a la par de él? Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que ¿cuándo? Hoy, ahorita mismo que te palpes, vas a estar conmigo en el paraíso, le dice. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Ahorita que estiré las patas te vas conmigo, ¿le? ¿Por qué vas a temer? ¿De qué le tienes miedo? En el mismo segundo te vas conmigo. Conmigo, no con el chapulín. Conmigo estarás en el paraíso. Qué mejor lugar. Ahora, pero la pregunta es, ¿y dónde está el cielo? Pues entonces, pastor. O sea, si nosotros después de morir nos vamos al cielo, ¿y dónde está el cielo? La Biblia da la respuesta. El apóstol Pablo lo dijo. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo dijo: Sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, ¿fue arrebatado hasta dónde? ¿De quién él está hablando? De él. O sea, Pablo está hablando de Pablo mismo, ¿ok? Él está hablando de él mismo, de una experiencia que Dios le permitió a él tener. Él fue ¿a dónde, mi familia? Al tercer cielo, que es el mundo espiritual, ¿ok? Donde están los ángeles, el trono de Dios, el tercer cielo. Vean todos para acá. El segundo cielo, ¿cuál es?
Digan conmigo, todo el universo. Usted tiene que entender que el universo es finito, no es infinito. ¿Es qué? Finito. ¿Ok? El universo se le llama en la Escritura el segundo cielo. ¿Y qué es el primer cielo? Exclusivamente el planeta Tierra. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es todo el universo. Y el tercer cielo es ya todo el mundo espiritual donde está el trono de Dios. ¿De donde fue expulsado quién? Satanás. Ese es el tercer cielo. De ahí fue expulsado. Eso, sabemos los detalles que contiene el tercer cielo por esa historia que se nos narra en la Escritura de la caída de Satanás. Entendemos que ahí están las piedras de fuego, que ahí están los querubines, está el trono de Dios, que ahí se pasea a Dios, etcétera, etcétera. En el tercer cielo. Entonces, aunque obviamente es importante por ser fieles a la doctrina, que a Dios nada lo puede contener, dice la Escritura. Amén. Pero es importante seguir la idea de esto, ¿ok? Entonces, en este tercer cielo, que es la creación espiritual de Dios, le llama tercer cielo. Pero, ¿qué es el tercer cielo en sí mismo? Sigue diciendo entonces el apóstol Pablo. Y sé del tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. ¿Cómo Pablo le llama, y Dios, porque es palabra de Dios, le llama al tercer cielo? Paraíso. ¿Cómo le llama? Que es cielo. Entonces, ¿dónde van las personas cristianas cuando mueren? Al cielo. ¿A dónde? Al tercer cielo. Por eso, mire, por eso Jesús dijo que Él es la puerta. Que nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Amén. Imagínense una puerta entre estos dos cielos. La puerta para entrar. Porque quiero que recuerde algo, que una vez Satanás es expulsado no puede volver. ¿Quién es la puerta? Jesús. Los únicos que pueden entrar al tercer cielo es los cristianos. Ahí va directamente un cristiano cuando muere. Así como Jesús le dijo a él, hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? Es decir, en el tercer cielo. Por eso es que los apóstoles, cuando ellos predicaban, cuando ellos hablaban de un cristiano que moría, o cuando ellos iban a morir, ellos dijeron abiertamente que ellos iban directamente al cielo. Según de Corintios 5:8, entre otros versículos, lo dice claramente. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. ¿Y estar a dónde? Junto al Señor. Es decir, está plenamente convencido Pablo, número uno, que la muerte es una separación. Ahí lo dice. Aunque más preferiríamos salir del ¿dónde? Del cuerpo. ¿Por qué dice salir del cuerpo? Porque está hablando de la muerte. La muerte es una separación de la parte inmaterial de la parte material. ¿Y a dónde va la persona después de morir, el que es creyente? A estar junto con ¿quién? Con el Señor. Ahora bien, hay ciertos detalles que vuelven interesante pensar qué están haciendo las personas en el cielo. Los cristianos, los que han muerto en la esperanza en Jesucristo. ¿Cómo es ese pase hacia el cielo? ¿Qué están haciendo allí? Aunque nosotros no podemos caer en una teología especulativa, pero hay ciertos detalles que encontramos en una historia que algunos le llaman parábola, otros dicen que no es una parábola, que es Lucas capítulo 16. Les pido a todos que busquen en su Biblia Lucas 16. No está en pantalla porque quiero que usted lo busque. Lucas 16. ¿Trajeron Biblia, hermanos? Excelente. Lucas 16. Si no, ya sabe, ¿verdad? Siéntese a la par de un cristiano. Ellos siempre andan Biblia todo el día, todo el tiempo. Lucas 16. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Váyase directamente al versículo 19. Lo que vamos a leer está dentro de una serie de parábolas que Jesús viene hablando. La diferencia con lo que usted va a leer es que Jesús en ninguna parábola anterior, ni en todos los evangelios, Jesús menciona nombres propios, sino que él habla, había una vez un rey, había una vez una persona que vendí todo para comprar la perla a gran precio, etc. Nunca le pone nombre a nadie. Pero en esta historia, que parece ser una parábola,
Jesús menciona nombres. Entonces, hay algunos teólogos que creen que esta no es una parábola, sino una historia real. Pero no puedo entrar en detalle porque hasta el día de ahora no se sabe. Ya es una cuestión suya si quiere creer que es una parábola o es una historia real. Hay que hacer una exégesis, una hermenéutica muy exhaustiva para entonces uno tomar una posición en esto. Yo no le voy a decir cuál es mi posición esta noche porque no es el tema de ahora. Pero sí es importante ver algunos detalles que menciona esta parábola historia. Lucas 16, del 19 al 31, dice así la palabra del Señor. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran sima, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces: Padre, te ruego pues lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirían. Pero le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hay una frase aquí que es interesante, que lo menciona, si usted lo busca, el versículo 22, que dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Esta frase, seno de Abraham, solo aparece una única vez en el Nuevo Testamento y es acá precisamente. Y era una forma en que los judíos, por causa del Talmud que ellos tenían, así le llamaban ellos al cielo. Así que no hay ningún problema en entender que lo que está hablando aquí es del cielo, aunque sabemos que en el Talmud judío es que se le llamaba el seno de Abraham. Ahora bien, hay una explicación por lo cual Jesús ocupó esta frase, y es porque Jesús obviamente predicaba según el entendimiento del lenguaje de la época. Obviamente. Entonces la explicación es muy simple, pero sí es importante aclararlo para que usted no vaya a generar toda una doctrina distinta, sino que entienda que el seno de Abraham solo aparece una sola vez y se refiere específicamente a el cielo. ¿Ok? Ahora bien, si usted se da cuenta, el versículo 23, ¿dónde fue enviado el hombre rico? ¿A dónde? Al Hades. Hagamos un pequeño análisis. El Hades está en un contexto de un lugar de premiación, un lugar de descanso o un lugar de tormento. ¿Qué menciona ahí? Literalmente. Y alzando sus ojos en el Hades, ¿qué dice? Estando en tormentos. Es decir, una vez más, obviamente hablar aquí del Hades está hablando del infierno, mientras se espera la segunda muerte, el lago de fuego. Entonces, ahora, una de las cosas interesantes que quiero mencionar que aparece aquí en esta historia, que indistintamente si usted la considera parábola o historia, pero los detalles están ahí. Y a través de estos detalles, de alguna manera podemos imaginarnos, obviamente con el cuidado de no especular y caer en totalmente especulaciones, sino de alguna manera apoyarnos en lo que la Biblia también enseña en otros lugares, podemos ver nosotros ciertos detalles que nos debe de causar alegría a nosotros los cristianos. En primer lugar, y para mí esto es hermoso, porque sí la Biblia lo menciona en distintos lugares, pero aquí se ve claramente, ¿qué sucede en el segundo exacto
en que un cristiano muere. ¿Qué dice el versículo 22? Sucedió entonces que murió el mendigo y fue ¿qué? ¿Por quién? Por ángeles. ¿A dónde? ¿Y quién lo lleva? Ángeles. Qué hermoso es entender eso. Mire, muchas veces las personas piensan y dicen, qué feo hacer morir solo. Pero quiero que entienda que usted nunca va a morir solo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Nunca jamás estamos solos. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que el día en que nosotros muramos, en el mismo segundo, en el mismo instante, cero dolor, no importa el motivo de su muerte, cero dolor, nada, y automáticamente usted va a poder ver ya de una sola vez a los ángeles. Y ellos lo van a guiar directamente hacia el cielo. Mire, hay tantas historias que contar, pero hay una en especial muy interesante que en 1956 en Ecuador cuenta la historia de que habían misioneros en Ecuador en esta época y 5 de ellos fueron brutalmente asesinados. Lo interesante es que los asesinos, los que lo asesinaron a estos misioneros, ellos con el tiempo se convierten. Y cuando se convierten, a los años, ellos escribieron un libro. Y ellos escribiendo este libro, ya como cristianos, ellos cuentan y dicen que el día en que ellos estaban matando a los misioneros, ellos de repente voltearon a ver hacia arriba y se dieron cuenta que en la copa de los árboles había una cantidad bien grande de personas. Y que estas personas eran seres en forma de personas que estaban arriba de los árboles como desafiando la gravedad y que simplemente estaban cantando y que ellos no entendían lo que estaban cantando, pero estaban observándolos. Y que luego cuando ellos se convierten cuentan que cuando ellos llegan a su primera iglesia, cuando llegan a la iglesia donde se convirtieron, resulta que el día que llegaron y se convierten, en la iglesia comienzan a cantar las canciones que esos seres estaban cantando mientras estaban matando a los misioneros. Y se echaron a llorar porque comenzaron a entender que eran ángeles. Ahora, no voy a entrar en esas cosas, historias, porque hasta raras podemos caer en ese tipo de cosas. Pero lo que quiero mencionarle es que en la Biblia hay mucha evidencia de los ángeles. Es un tema espectacular. Y los ángeles, dice la Escritura, que son ¿qué? Ministradores de nosotros los creyentes. Así que no es extraño que Jesús, por eso menciona esta historia, Jesús mismo dice que cuando alguien está muriendo, una vez muera, ¿quiénes lo van a llevar al cielo? Así que nadie muere solo. Nunca, ningún cristiano jamás muere solo. Una segunda aspecto, detalle que vemos en esta historia, es qué sucede o quién los recibe a estas personas cuando mueren, a los cristianos. Es interesante que cuando Esteban, y lo leímos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Escritura en Hechos 7:55, que lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, ¿a dónde? A la derecha de Dios. Así que mire, ante la pregunta, ¿y quién nos va a recibir en el cielo? Pues yo lo que creo y mi convicción personal es que quien nos va a recibir a nosotros no es nada más y nada menos que Jesucristo mismo. Precisamente lo que nosotros vemos en la Escritura y en el caso de Esteban y otros casos más, es que Jesús, quien está a la derecha de Dios, Él se puso de pie mientras Esteban estaba siendo apedreado. Y por lo tanto, la esperanza de Esteban, ¿qué era? Que Jesús mismo, ¿qué? Lo recibiera. Así que, aunque la muerte de un cristiano acá en El Salvador pueda pasar desapercibida aquí en la tierra, es una gran noticia en el cielo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, está al tanto de la muerte de sus santos y sabemos que Él estará allí para darnos la bienvenida, porque así mismo Él lo dijo. Amén. Otra cosa que vemos en esta historia, si usted se da cuenta, es que la conciencia no se pierde. Es interesante que el mismo hombre rico, ¿a quién recordó?
a sus parientes. Ahora, no vamos a entrar en ese punto de la intercesión, porque obviamente algunos se toman de esta historia para hablar de la intercesión de los muertos por los que están en la tierra. Y por eso dicen algunos, ya ven que se puede orar a los santos, ya murieron, porque ellos interceden por nosotros en el cielo. Eso no existe. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque recuerde que cuando uno hace una hermenéutica, en hermenéutica existe un principio hermenéutico que se llama la analogía de la fe. La palabra analogía significa comparación. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a interpretar un texto bíblico, entre las muchas reglas que tiene que ocupar, cuando usted interpreta algo, tiene que revisar en toda la Biblia si eso que usted está interpretando es de acuerdo a toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros analizamos toda la Biblia, nos damos cuenta que eso que pudiéramos interpretar nosotros, que existe una intercesión de muertos por los vivos, sabemos que no es cierta, porque no lo habla la Biblia en ninguna parte. Es más, lo rechaza. Entonces, por eso nosotros no nos vamos a enfocar en ese punto. Pero lo que sí nos podemos enfocar, porque la Biblia sí, haciendo una analogía, lo comprueba, es que precisamente en el segundo exacto después de que usted muere, es llevado al cielo. Pero ¿qué permanece? Su conciencia. Usted está consciente de que es creyente, está consciente que va a ver a Jesús y va a estar consciente de tal manera que usted va a ver a Jesús. Usted va a mantener su personalidad. La Biblia da suficientes detalles y por el tiempo iré adelantando, la Biblia da suficiente detalle de que la personalidad se mantiene. Tendremos memoria. Aquí mismo vemos en la historia que de alguna manera hay memoria. Ahora, obviamente, esto es importante entender. Usted y yo no podemos pensar, oiga, que en el cielo vamos a saber menos cosas de las que sabemos en la tierra. Eso es ilógico. En el cielo vamos a saber ¿qué? Más cosas, no menos de lo que sabemos en la tierra. Por lo tanto, que no le extrañe cuando le digo de que se va a mantener la personalidad. Esa personalidad, solo que esa personalidad ya está santificada, puede decir, si usted es una persona obviamente muy jovial, etcétera, etcétera, esa personalidad usted la va a mantener, solo que santificada, no va a ser chabacán, pues en otras palabras. ¿Ok? Sino que santificado. Y esto es importante porque incluso, aunque no nos daremos en casamiento, porque Jesús lo dejó bien claro, que no va a haber casamiento en el cielo, es interesante de que cada uno mantiene de alguna manera su personalidad, es decir, masculina y femenina, porque ¿se recuerdan ustedes cuando Jesús, en la transfiguración de Jesús, ¿quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Elías? No. ¿Quién? Moisés y Elías. Ahora la pregunta es, ¿ellos aparecieron afeminados? ¿Aparecieron bajo un tercer sexo? No, exactamente como fueron. Hablaron entre ellos, se recordaron, tenían memoria, tenían personalidad, había una plática, ¿qué tal, cómo está? Y mira Jesús, a saber que platicaron, pero platicaron. Tanto fue espectacular ese momento que los tres que estaban ahí, ¿qué dijeron? Uy, hagamos aquí unas casitas, unos apartamentos y aquí vivamos, que qué chévere está aquí. ¿Usted se imagina hablar a Jesús con Elías y con Moisés? ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y mire, y quiero que le diga, ¿sabe por qué le digo esto? Porque precisamente es interesante entender que cuando nosotros, en el segundo exacto después de nuestra muerte, cuando seamos llevados por ángeles al cielo, significa que nosotros nos reencontraremos con aquellos que fueron nuestros amigos cristianos en la tierra. Es más, Jesús mismo dijo que aquellos que aportaron, incluso ofrendaron en las iglesias, para que las iglesias predicando el evangelio salvaran almas, esos que aportaron van a ser nuestros amigos en el cielo. ¿Se recuerda que lo predicamos en el Sermón del Monte? Jesús mismo lo dijo. Es decir, que en el cielo nosotros nos amaremos, vamos a platicar, reiremos, nos acordaremos, seremos felices. Y mire, solo eso a mí me impacta. ¿Por qué? Porque significa que en el cielo vamos a tener la oportunidad de conocer, de platicar y de compartir con todos los demás creyentes. Y eso para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque hace poco, ¿quién murió? Bueno, yo fui se les informo que murió
la esposa del pastor Oscar Durán. ¿Se acuerdan ustedes que él predicó aquí en la iglesia? Él es el decano de la Facultad de Teología de la UCAD, un gran amigo mío. Pues la esposa de él murió. Pues, ¿qué está haciendo ella? ¿Ella se está recordando de él y de su familia? No. ¿Sabe que a este tiempo, aunque para ella ya no hay tiempo, pero para nosotros sí, a esta hora, después de varios días en que ella partió con el Señor, ella tuvo que haber hablado o conocido a Abraham, a Noé, a David, a Esther, a Jeremías, a Isaías, a Gedeón, a Lázaro, a Adán y a Eva, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a María y por supuesto a Jesús. Dígame si es un motivo de alegría eso, hermano. ¿Usted se imagina hablar con ellos? Platicar, wow, hacer pero lindo, ¿no? O sea, impresionante. Eso es en el segundo exacto después de morir, te vas para ahí y comienza a platicar. Mira, ¿y cómo hiciste? No, explícame cómo fue esto, papá. ¿Usted se imagina platicar con cada uno? Ser amigo de ellos. ¡Qué vida más hermosa! ¡Qué vida más hermosa! Por eso es que la muerte, usted jamás lo puede ver como un fin. La muerte solamente es un medio, es un viaje para irnos al cielo. Pero esto es solamente para aquellos que decidan a través de la fe creer que Jesús es verdadero Dios y pedirle a Él perdón por sus pecados. Es tan cierto el cielo que cuando el doctor y el pastor Dwight Moody, antes de morir, él dijo: pronto leerán en los periódicos que Moody ha muerto. No lo crean, porque en ese momento estaré más vivo de lo que jamás he estado. Y él tuvo razón, y él tiene razón. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 24, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Dice, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Entonces, hermano, si esto, entre los muchos detalles que yo pudiera continuar hablando, que habla la Escritura, es tan hermoso el cielo y es algo que vamos a disfrutar instantáneamente una vez mueran los cristianos, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenerle miedo al encuentro con Jesús cara a cara? Al menos, que usted verdaderamente se esté burlando de Jesús diciendo que es cristiano cuando no vive como digno de Dios, cuando no lo es. Al menos que usted se llene la boca diciendo que es cristiano cuando usted sabe en su corazón que no lo es. Entonces ahí, amigo y amiga, tema la muerte. Huya de ella si puede. Aunque obviamente no se puede. Jesús le dijo a los fariseos y a ustedes quienes han enseñado a vivir de la ira venidera, les dice: si usted no es cristiano, tiene razón suficiente, no solamente para temer, para sufrir en miedo ante la muerte. Porque su fin después de la muerte no es el cielo, es el infierno. En el llorar y crujir de dientes. Porque usted decididamente, voluntariamente ha decidido rechazar a Jesús. Por un pecado, por dos pecados, por lo que sea. Pero lo que usted no sabe es que está jugando con su vida, con su existencia eterna. Así que quiero terminar respondiendo la tercera pregunta que les dije. ¿Cómo evitar entonces la segunda muerte? Jesús dijo en Juan 11, 25 al 26, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá. ¿Cómo? Eternamente.
¿Crees esto?, le pregunta. Gloria a Dios. Jesús mismo está diciendo que la muerte eterna no va a tocar a aquel que crea en Él. La pregunta es, ¿crees tú esto? ¿Crees tú que si en verdad tú derramas tu corazón en arrepentimiento ante los pies de Jesús, creyendo que Él es verdaderamente Dios Salvador de tu vida, renunciando a tu vida de pecado para comenzar a vivir ante Él, ¿tú crees que Él te dejará morir eternamente? No. ¿Crees tú que, como dice Él, de ningún modo morirás eternamente a los que vivan y crean en Él? ¿Crees tú eso? Porque si tú crees eso, como dice Juan 3:3, Jesús entonces te dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted quiere librarse de la segunda muerte? ¿Quiere librarse de alguna manera del lago de fuego? Arrepienta de sus pecados hoy, ahí mismo en su asiento. Pídele perdón por sus pecados a Jesús, creyendo que Él es Dios Salvador de su vida, y renuncie a esas tradiciones religiosas, renuncie a su religión, renuncie a la confianza que tiene en hombres o en sistemas religiosos para salvación, y escoja a Cristo y entienda y crea que Él es Dios Salvador, aquel que perdona los pecados del mundo. No hay otra manera de ser salvos. El doctor David Jeremías resume estos versículos, en una frase que me impresiona y por eso lo cito, y dice: si solo naces una vez, obviamente en esta vida, si solo naces una vez, morirás 2 veces. Pero si naces 2 veces, morirás una tan sola vez, y de ahí el cielo eterno. ¿Tú qué escoges? ¿Qué vas a escoger? ¿Seguir insistiendo en esa vida pecaminosa porque piensa que es una mentira el cielo o el infierno? Hebreos, por eso, capítulo 2 del 14 al 15 dice, yo lo leo: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, ya que los seres humanos somos de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular, mediante su muerte física, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, ¿por qué nosotros podemos confiar en Jesús como Salvador? Porque Él murió físicamente por nosotros, vicariamente en nuestro lugar en la cruz. Y al morir el justo por los injustos, al pagar la pena del pecado, Él sufriendo el mismo tipo de sufrimiento, obviamente como lo enseña en la Escritura, que nosotros merecíamos sufrir en el infierno, Jesús paga entonces la deuda. Y Él toma el poder de la muerte. Él derrota a Satanás, toma el dominio de la muerte que estaba en Satanás y hoy está en Jesucristo. Y por lo tanto, como Él hizo esto precisamente para anular el poder que tenía Satanás sobre la muerte, es que luego entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 56 y 57, el aguijón de la muerte es ¿qué? Hermanos, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es ¿qué? La ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros confiadamente, los que hemos creído en Él, sabemos que vamos al cielo. Porque al ser expiado de pecado, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Ya no vamos a la segunda muerte, la cual sí merecíamos estar. Mas ahora por gracia, lo que merecemos es el cielo. Porque Cristo pagó por todo ello. Y mire, esto es tan hermoso, que incluso esto mismo está profetizado en el Antiguo Testamento. Hay un versículo en Oseas que es impresionante. El profeta Oseas dice en el 13:14, dice: de la mano del Seol que los redimiré, los libraré
de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, aleluya. Qué hermoso es eso, porque si esta profecía se cumplió, fue en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué poderoso, mi hermano, qué poderoso. Dios mismo le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. En Cristo Jesús se cumple. Y con esa seguridad es que nosotros sabemos que lo que hemos confiado en Cristo, el día de la muerte es un día de celebración. Yo a mi esposa le he dicho: el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Yo le he dicho a mi esposa: el día en que yo me muera, quiero que me cremes o me enterres, no importa lo que hagas, pero no hagas vela. Y ella me ha dicho: pero ¿y los hermanos de la iglesia? No hagas vela, me enterras de una sola y no les digas dónde estoy enterrado. Simplemente me enterras y punto. O me cremas y echas las cenizas allá donde sea, debajo del palo de mango, donde sea. Pero sí te pido algo que hagas en la iglesia. Quiero que hagas un culto de alegría y de celebración a mi Dios, porque por fin estaré recibiendo las promesas de aquel que prediqué por muchos años sin haberlo visto. Y en ese momento lo estaré viendo y abrazando por toda la eternidad. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a hacer que se haga una fiesta entera por la muerte de un santo? Y si tú te mueres antes, le digo, lo mismo voy a hacerle. Todos nosotros nacemos condenados a la muerte eterna. Pero en Cristo no solamente hay esperanza, hay seguridad eterna. Por eso es que en Juan, y con esto concluye, en Juan 3, del 16 al 18, Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya usted leyó lo que dice después, dice: porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Quien cree en Él no es que juzgado ya, pero obviamente el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde que usted nació, usted nace muerto espiritualmente, condenado al juicio eterno. La pregunta es: ¿qué usted va a escoger? ¿La vida o la muerte? ¿A Cristo o todo lo demás? Decídase hoy. Por eso dice, obviamente, el salmista, que ante los ojos de nuestro Dios, la muerte de sus santos es una delicia. Porque para eso fuimos creados, para darle gloria a Dios eternamente, para alabanza de su gloria. Vamos a orar.